En la oscuridad de la historia. En el transcurso de la historia han ocurrido sucesos que desafían toda lógica. Misterios sin resolver, crímenes que conmocionaron a sociedades enteras y dejaron huellas imborrables. Prepárate para conocer los casos más impactantes, porque la realidad muchas veces supera la ficción. Terror en Whitechapel. El año es 1888. Nos encontramos en Londres, una ciudad vibrante, pero también un laberinto de calles oscuras y callejones sombríos. Es aquí, en el distrito de Whitechapel, donde la historia de Jack el Destripador comienza a tejerse en la trama de la historia. Imaginen, si quieren, la niebla espesa que se aferraba al suelo, el eco de pasos apresurados resonando en la noche, las farolas de gas, débiles e ineficaces contra la oscuridad creciente, solo lograban proyectar sombras alargadas y misteriosas. Las calles, usualmente llenas de vida, ahora estaban desiertas. La gente se retiraba temprano, con miedo en sus corazones. El miedo, como una presencia tangible, se extendía por Whitechapel, nacido de los asesinatos brutales que habían conmocionado al barrio. Las víctimas, mujeres que vivían al margen de la sociedad, fueron encontradas con una crueldad que desafiaba la comprensión. Cada detalle, cada rumor, cada pista falsa, solo servía para aumentar el terror que se apoderaba de la ciudad. La policía, a pesar de sus esfuerzos, parecía estar siempre un paso atrás, incapaz de atrapar al individuo esquivo que se hacía llamar Jack el Destripador. Cartas, escritas con una caligrafía inquietantemente elegante, llegaban a las comisarías burlándose de la policía, desafiándolos a detenerlo. El misterio de Jack el Destripador, un espectro que se movía a través de la niebla y la oscuridad, nunca se ha resuelto. Su reinado de terror, aunque breve, dejó una cicatriz imborrable en la psique de Londres, un recordatorio escalofriante de que incluso en el corazón de la civilización, la oscuridad puede acechar. La Unión Soviética, un gigante que se extendía por 2 continentes, proyectaba una imagen de orden y control. Pero bajo la superficie, una historia escalofriante se estaba desarrollando, una historia que desafiaría la imagen misma del Estado soviético. Adentrémonos en la década de 1970, a la región industrial de Rostov, donde un monstruo acechaba en las sombras. Andrei Chikatilo, un hombre de apariencia anodina, ocultaba un secreto oscuro, una sed insaciable que lo llevaría a convertirse en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Imaginen, si se atreven, la atmósfera opresiva de la época, el miedo constante a la vigilancia del Estado, la dificultad para obtener información. Todo esto creaba un velo de silencio que Chikatilo supo aprovechar. Sus víctimas, hombres, mujeres e incluso niños, desaparecían sin dejar rastro, engullidos por la vasta extensión de la Unión Soviética. La policía, limitada por la tecnología de la época y por la burocracia del sistema, se encontraba con un rompecabezas aparentemente imposible de resolver. Las familias de las víctimas, desesperadas, se aferraban a la esperanza de encontrar a sus seres queridos con vida, pero a medida que los años pasaban, la terrible verdad se hacía cada vez más evidente. Chikatilo, el monstruo que se escondía a plena vista, seguía libre. Su reinado de terror se prolongó durante más de una década, dejando una estela de dolor y muerte a su paso. Capítulo 3. El enigma de Hinterkaifeck. Ecos en la granja silenciosa. En el corazón de la campiña bávara, donde los campos verdes se encuentran con los densos bosques, se encuentra la granja de Hinterkaifeck, un lugar que una vez estuvo lleno de vida, pero que ahora se erige como un monumento silencioso a un misterio sin resolver. El año es 1922. La Primera Guerra Mundial ha terminado, pero sus cicatrices aún son visibles en el paisaje y en el alma de la gente. Imaginen, si pueden, la tranquilidad de la vida rural, el ritmo lento de las estaciones, el sonido del viento susurrando entre los árboles. Es en este escenario idílico donde se desarrolla un drama escalofriante. Los Gruber, una familia trabajadora que vivía en la granja, comenzaron a notar sucesos extraños. Huellas en la nieve que no conducían a ninguna parte, ruidos inexplicables en el ático, objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares inusuales. El miedo, como una sombra invisible, comenzó a apoderarse de la familia. ¿Estaban siendo observados? ¿Quiénes o qué se escondía en la oscuridad?
Días después el silencio se apoderó de Hinterkaifeck. Los vecinos, preocupados por la falta de actividad en la granja, decidieron investigar. Lo que descubrieron los dejó helados de horror. La familia Gruber, 6 personas en total, había sido asesinada brutalmente. Las autoridades, perplejas, iniciaron una investigación exhaustiva. Pero a pesar de sus esfuerzos, el caso se enfrió rápidamente. Las preguntas sin respuesta se multiplicaban como las sombras en la noche. ¿Quién o qué había sucedido en Hinterkaifeck? Capítulo 4. Issei Sagawa. El caníbal que caminaba libre. París, la ciudad de la luz, un crisol de culturas, un imán para artistas y soñadores. Pero bajo la superficie de la sofisticación y el romance, se esconde un lado oscuro, un laberinto de secretos y deseos ocultos. En el corazón de esta ciudad, en la década de 1980, ocurrió un crimen que conmocionó al mundo, un crimen que desafió los límites de la comprensión humana. Issei Sagawa, un estudiante japonés de literatura, llevaba una doble vida, ocultando un apetito monstruoso bajo la fachada de un intelectual reservado. Imaginen, si pueden, el horror de su crimen, un acto de depravación tan extremo que desafió las definiciones convencionales de la maldad. Sagawa, impulsado por una fascinación retorcida, cometió un acto de canibalismo, devorando los restos de su víctima. El juicio, un espectáculo mediático que cautivó y horrorizó al mundo, planteó preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal, la responsabilidad penal y los límites de la cordura. Sagawa, declarado legalmente loco, evitó la prisión y fue confinado a una institución mental. Sin embargo, para asombro de muchos, fue liberado pocos años después y regresó a Japón, donde se convirtió en una especie de celebridad macabra, dando entrevistas, escribiendo libros y capitalizando su propia infamia. El caso de Issei Sagawa sigue siendo un recordatorio escalofriante de que la realidad puede ser más extraña y más perturbadora que la ficción, y que incluso en el corazón de la civilización, los impulsos más oscuros de la humanidad pueden encontrar una forma de manifestarse. Capítulo 5. Jeffrey Dahmer. El monstruo de Milwaukee. Milwaukee, Wisconsin. Una ciudad conocida por su cerveza, su encanto industrial y su ambiente tranquilo del Medio Oeste. Pero en la década de 1980, una serie de desapariciones y un descubrimiento escalofriante revelaron un lado oscuro de la ciudad, un lado que nadie podría haber imaginado. Jeffrey Dahmer, un hombre de apariencia normal, que trabajaba en una fábrica de chocolate y que parecía llevar una vida ordinaria, escondía un secreto espantoso detrás de la puerta de su apartamento. Imaginen, si se atreven, el hedor nauseabundo que emanaba de su vivienda, un hedor que los vecinos intentaban ignorar, atribuyéndolo a problemas de fontanería o a la comida echada a perder. Pero el hedor era solo la punta del iceberg, una pista macabra de los horrores que se escondían en el interior. Dahmer, un asesino en serie metódico y perturbado, atraía a sus víctimas, jóvenes en su mayoría, a su apartamento con la promesa de compañía o dinero. Una vez dentro, los drogaba, los torturaba y finalmente los asesinaba, conservando partes de sus cuerpos como macabros recuerdos. El reinado de terror de Dahmer duró más de una década, tiempo durante el cual la policía estuvo a punto de capturarlo en varias ocasiones, pero por una serie de errores y coincidencias, Dahmer logró evadir a la justicia. Fue solo gracias a la valentía de una de sus víctimas, que logró escapar y alertar a las autoridades, que el monstruo de Milwaukee fue finalmente desenmascarado. En las garras del misterio. La historia está llena de sucesos que desafían nuestra comprensión. Algunos de estos casos aún generan preguntas, mientras que otros dejaron lecciones importantes en la criminología. ¿Cuál de estos relatos te ha impactado más? Déjalo en los comentarios y suscríbete en Enigma Infinito para más historias que te pondrán los pelos de punta.